Imagina que estás parado en el Salón del Automóvil de Frankfurt en 1983. El aire huele a caucho nuevo, a grasa industrial y a dinero. A tu alrededor, las marcas más poderosas del mundo han desplegado sus mejores cartas, sedanes de lujo, prototipos futuristas, motores que rugen incluso en silencio. Caminas entre los stands con esa mezcla de curiosidad y escepticismo que da la experiencia. Has visto muchas promesas convertirse en humo. Pero entonces doblas una esquina y te quedas completamente inmóvil. Frente a ti no hay un coche. No hay una camioneta. No hay nada que tu cerebro pueda clasificar con facilidad dentro de los moldes que conoce. Lo que tienes enfrente es una máquina que parece haberse escapado de una película de ciencia ficción, o quizás de la mente de alguien que decidió ignorar por completo todas las reglas no escritas de la ingeniería automotriz. Es larga. Es ancha. Y es tan increíblemente baja que por un momento piensas que está enterrada a medias en el suelo. Mide apenas 1.17 metros de altura total. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos que la mayoría de los capós de los automóviles familiares de la época. Y sin embargo, eso no es lo más desconcertante. Lo más desconcertante es lo que esa máquina lleva encima. Sobre su techo plano como una mesa de trabajo descansa un remolque de carga completo. No está enganchado por detrás como en cualquier tractocamión convencional. Está literalmente apoyado sobre la unidad motriz, fusionado con ella, formando un solo cuerpo continuo, una sola silueta aerodinámica que rompe el aire como si fuera un misil de 40 toneladas. Nadie en ese salón lo había visto antes. Nadie en la industria lo había imaginado de esa manera. Y sin embargo, ahí estaba, funcionando, respirando, desafiando décadas de dogma industrial con la frialdad de quien sabe perfectamente lo que está haciendo. Se llamaba Steinwinter Supercargo 2040. Y durante un breve y luminoso instante en la historia del transporte pesado, pareció ser la respuesta a una pregunta que nadie sabía que estaba haciendo. Hoy vamos a contar la historia completa de esa máquina. No solo cómo fue construida, sino por qué fue concebida, qué problemas intentaba resolver, qué gigantes de la industria apostaron por ella y por qué, a pesar de todo su potencial, terminó sus días olvidada en un almacén. Convertida en una fotografía en blanco y negro que muy pocos saben explicar cuando la encuentran en Internet. Porque la historia del Steinwinter Supercargo no es solo la historia de un camión extraño. Es la historia de una idea brillante que chocó de frente contra la realidad. Y como todas las historias así, tiene algo que enseñarnos. Para entender por qué el Steinwinter Supercargo representó algo tan radical, hay que retroceder un momento y entender el mundo en el que nació. La Europa de principios de los años 80 era un continente en plena transformación económica. Las autopistas se extendían como arterias nuevas entre países que apenas comenzaban a hablar el idioma común del comercio integrado. Los camiones eran los reyes silenciosos de esa economía. Sin ellos, las fábricas se detenían, los supermercados se vaciaban y las ciudades dejaban de funcionar. Pero esos reyes tenían un problema que nadie quería admitir en voz alta, eran profundamente ineficientes. No ineficientes en el sentido de que fallaran o no cumplieran su función. Lo hacían perfectamente. Pero existía una limitación estructural grabada en piedra dentro de las regulaciones de transporte de casi toda Europa occidental. Los camiones articulados no podían superar los 18 metros de longitud total. 18 metros. Eso sonaba como mucho espacio hasta que comenzabas a descomponerlo con honestidad. En un tractocamión convencional de esa época, la cabina del conductor, el compartimento del motor, el chasis frontal y todos los elementos mecánicos necesarios para mover 40 toneladas consumían entre 3 y 4 metros de esa longitud permitida. 3 metros que no transportaban ni un solo kilogramo de mercancía. 3 metros que las empresas de transporte pagaban en combustible, en peajes, en desgaste, en tiempo, sin recibir nada útil a cambio. Era una pérdida silenciosa, sistemática y completamente aceptada porque nadie había encontrado la forma de eliminarla. Nadie, hasta que apareció Manfred Steinwinter. Steinwinter era el tipo de ingeniero que no acepta las cosas porque siempre han sido así. Era metódico, obstinado en el mejor sentido de la palabra, y tenía una capacidad poco común para ver las limitaciones no como paredes sino como puertas que todavía no habían sido abiertas. Cuando analizó el problema de los 18 metros, su razonamiento fue tan simple que resultaba casi irritante. Si el espacio que ocupa la mecánica es el problema, la solución es colocar esa mecánica en un lugar donde no consuma espacio útil.
Y el único lugar disponible que no afectaba la longitud de carga era debajo del remolque. Ahí nació todo. En ese razonamiento de una sola línea que cambió la geometría del problema por completo. Si la unidad motriz era tan baja que podía deslizarse completamente por debajo del remolque, la longitud total del camión ya no incluía ningún espacio desperdiciado. El remolque podía extenderse de los 12 metros estándar hasta casi 15 metros y medio. Eso no era una mejora marginal. Era un salto del 50% en capacidad de carga dentro del mismo marco legal. El mismo conductor, la misma ruta, el mismo combustible, y de repente podías mover la mitad más de mercancía por viaje. Para la industria del transporte, eso no era una mejora. Era una revolución. Pero tener una idea brillante y construir una máquina que la materialice son dos cosas completamente distintas. Y aquí es donde la historia del Steinwinter Supercargo se vuelve verdaderamente fascinante, porque el desafío de ingeniería que Manfred Steinwinter tenía frente a él era monumental. Piénsalo un momento. Necesitaba crear una unidad motriz capaz de mover 40 toneladas de peso bruto combinado. Necesitaba que esa unidad contuviera un motor potente, una transmisión robusta, un sistema de suspensión sofisticado, una cabina habitable para un conductor en viajes de larga distancia, depósitos de combustible, sistemas de frenos, dirección asistida y docenas de componentes auxiliares. Y todo eso, absolutamente todo, debía caber en un chasis que no superara los 1.17 metros de altura total. La altura de un niño de primaria. Para resolver ese rompecabezas mecánico, Steinwinter tomó una decisión estratégica que resultó fundamental para la supervivencia del proyecto, se alió con Mercedes-Benz. No era un patrocinio simbólico ni una consultoría superficial. Era una colaboración técnica real que le daba acceso a componentes de primer nivel que habían sido probados y refinados durante décadas en las condiciones más exigentes del transporte europeo. El corazón del supercargo era un motor Mercedes-Benz SOM 442. Un V8 diésel con doble turbocompresor capaz de generar 400 caballos de fuerza y un torque brutal diseñado específicamente para aplicaciones de carga pesada. Ese motor, acoplado a una transmisión manual ZF de 16 velocidades, formaba un tren motriz que en papel no tenía nada que envidiarle a ningún tractocamión convencional de la época. El verdadero arte estuvo en el empaquetado. El motor fue colocado en posición central trasera, justo detrás de los asientos del conductor, no delante como en cualquier camión tradicional. Eso permitió dos cosas simultáneamente, mantener la parte frontal completamente libre para la aerodinámica y lograr una distribución de peso que no comprometiera la tracción. Los ejes de transmisión corrían horizontalmente a lo largo del chasis como los huesos de un animal prehistórico, llevando la potencia desde el motor hasta las ruedas traseras motoras con una elegancia mecánica que sus ingenieros tardaron meses en perfeccionar. La suspensión fue otro tour de force técnico. Todo el sistema era neumático en cada uno de los ejes, lo que le daba al supercargo una capacidad que resultaba casi mágica en la práctica. Podía literalmente agacharse, reducir su altura hasta el mínimo absoluto para deslizarse por debajo de un remolque estacionado, y luego elevarse hidráulicamente para acoplar la quinta rueda, que estaba montada directamente sobre el techo de la cabina. El camión se acoplaba al remolque no por detrás sino por arriba, como si lo abrazara desde abajo. Era un mecanismo que los primeros conductores de prueba describían con una mezcla de asombro y cierta incomodidad, como si algo en esa geometría invertida le resultara profundamente contraria a la intuición. La cabina del Steinwinter Supercargo era, en muchos sentidos, el elemento más perturbador de toda la máquina. No porque fuera incómoda en el papel, sino porque rompía absolutamente con todo lo que un conductor de camión europeo esperaba encontrar cuando abría la puerta de su vehículo de trabajo. Desde finales de los años 50, la cabina de un camión había evolucionado hacia un espacio cada vez más parecido a una sala de estar itinerante. Alta, amplia, con grandes ventanales que dominaban el horizonte desde casi 3 metros de altura, con literas cómodas, con espacio para moverse, para respirar. Para sentirse humano durante las jornadas de 12 o 14 horas que definían la vida de un transportista profesional en Europa. La cabina era el territorio del conductor. Su oficina, su hogar, su zona de control. La cabina del supercargo era todo lo contrario. El conductor se reclinaba en un asiento recaro de competición, el mismo tipo de asiento que los pilotos de automóviles de carrera usaban en esa época, con arneses laterales y un respaldo que te envolvía como una mano que no pretende soltarte.
La posición de manejo era casi horizontal, más parecida a la de un piloto de caza que a la de un camionero profesional. El tablero era envolvente, orientado completamente hacia el conductor, con todos los controles al alcance inmediato de los dedos. Detrás de los asientos, aprovechando cada centímetro disponible, había una litera estrecha pensada para los periodos de descanso obligatorio que las regulaciones europeas exigían en las rutas largas. Desde afuera, la visión era impresionante. Desde adentro, la sensación era otra. Los primeros conductores de prueba describían una experiencia que oscilaba entre lo fascinante y lo claustrofóbico. La cabina era funcional, técnicamente correcta, pero generaba una extraña sensación de vulnerabilidad que era difícil de articular con precisión. A ras del suelo, el mundo se veía diferente. Las ruedas de los otros vehículos quedaban exactamente a la altura de los ojos. Los camiones convencionales pasaban a tu lado como edificios en movimiento. El horizonte se llenaba de carrocerías y bajos de automóviles en lugar de cielos y paisajes. Y con esa perspectiva nueva venía una inquietud que ninguna especificación técnica podía resolver completamente, la sensación de ser el más pequeño de la carretera cuando eras, en realidad, el que más pesaba. Pero más allá de la psicología del conductor, había un problema físico concreto y medible. En un camión convencional, la altura de la cabina otorga una visibilidad panorámica incomparable. Puedes ver el estado del tráfico varios cientos de metros hacia adelante, anticipar frenadas, detectar accidentes, leer el comportamiento colectivo de la carretera. En el supercargo, esa ventaja desaparecía completamente. El conductor veía exactamente lo que ve el conductor de un automóvil deportivo de perfil bajo, el parachoques trasero del vehículo que tiene enfrente, y poco más. En autopistas de alta velocidad, eso no era una incomodidad. Era un riesgo real y documentado. Las pruebas en carretera abierta comenzaron con el optimismo contenido que caracteriza a los ingenieros experimentados. No euforia, no fanfarria, sino esa confianza tranquila de quien ha hecho los cálculos muchas veces y los ha encontrado correctos en cada revisión. El Steinwinter Supercargo había superado todas las simulaciones. Los números de ahorro de combustible eran reales. La ganancia en capacidad de carga era verificable. La ingeniería mecánica era sólida. Ahora solo faltaba confirmar que el mundo real se comportaba tan razonablemente como las ecuaciones. No lo hacía. El primer problema serio emergió en las curvas de radio reducido. Las ciudades europeas no fueron diseñadas pensando en camiones articulados de 15 metros de longitud. Sus calles, sus rotondas, sus accesos a zonas industriales y muelles de carga asumían las dimensiones de un camión convencional. El supercargo, con su geometría radicalmente diferente, respondía a las curvas de una manera que desconcertaba incluso a los conductores más experimentados. El eje trasero de dirección asistida, aunque técnicamente brillante, introducía una latencia en la respuesta que hacía que el conjunto se sintiera impredecible en maniobras lentas y complejas. Pero el problema más grave, el que terminó por definir el destino del proyecto, fue la dinámica del conjunto en condiciones adversas de carretera. En un camión articulado convencional, el peso del remolque actúa desde detrás de la quinta rueda, y la masa y la altura de la cabina contribuyen a estabilizar el conjunto durante las maniobras bruscas o ante pérdidas de tracción repentinas. Es un sistema que tiene décadas de refinamiento incorporado, que los conductores conocen de forma intuitiva y que, dentro de sus limitaciones, funciona de manera razonablemente predecible. En el supercargo, la física era completamente diferente. El remolque iba apoyado directamente sobre la unidad motriz, que era una plataforma baja, liviana y de superficie reducida. Cuando las ruedas traseras del remolque perdían tracción en asfalto mojado o en presencia de hielo, la masa del remolque tendía a desplazarse lateralmente con una violencia que la unidad motriz, por su propia naturaleza física, no tenía capacidad de contrarrestar. El efecto tijera, ese movimiento de serpenteo amplificado que todo conductor de camión aprende a temer, se producía de una manera más rápida y más difícil de corregir que en cualquier configuración convencional conocida. Los conductores de prueba lo describían con franqueza en sus informes. Había momentos en que el conjunto dejaba de sentirse como un vehículo bajo control y comenzaba a sentirse como una fuerza física que simplemente seguía su propia lógica. Eso, en una autopista alemana a 120 km por hora, no era un dato técnico. Era una sentencia. Hay un tipo particular de fracaso que resulta más doloroso que el fracaso simple. No es el fracaso de la incompetencia ni el fracaso de la pereza.
Es el fracaso de la idea correcta que encuentra el momento equivocado, o las condiciones equivocadas, o los límites físicos que ningún ingenio puede negociar. Es el fracaso que deja una cicatriz limpia porque todo fue hecho bien y aún así no funcionó. El equipo de Steinwinter comenzó a enfrentarse a ese tipo de fracaso durante el segundo año de pruebas. El problema del calor dentro de la cabina era otro capítulo oscuro en el diario de a bordo del proyecto. El motor OM 442, SV8 diésel de 400 caballos que era la joya mecánica del supercargo, generaba una cantidad de calor proporcional a su potencia. En un camión convencional, ese calor se disipa hacia adelante, lejos del habitáculo, ayudado por el flujo de aire que entra por la parrilla frontal y recorre el compartimento del motor antes de escapar hacia arriba y hacia los lados. El conductor queda razonablemente aislado de esa fuente de calor por la distancia y por el diseño del firewall. En el supercargo, el motor estaba a centímetros de la espalda del conductor, literalmente detrás del respaldo del asiento recaro. El firewall que lo separaba era necesariamente delgado para no comprometer la altura total del vehículo. El resultado era una transferencia de calor que los sistemas de climatización de la época no podían compensar de manera efectiva durante jornadas largas. Los conductores salían de las pruebas exhaustos no solo por la concentración que exigía manejar un vehículo tan inusual, sino por el calor sostenido que convertía la cabina en algo cercano a un horno industrial a bajas revoluciones. El ruido era el compañero inevitable de ese calor. El aislamiento acústico de un vehículo de transporte pesado siempre es un desafío de ingeniería. Pero en configuraciones convencionales existe una distancia física entre el motor y el oído del conductor que amortigua el impacto. En el supercargo esa distancia no existía. El rugido del 508 con doble turbo llenaba la cabina con una presencia física que iba más allá del sonido y se convertía en vibración. No era el ruido de un motor de fondo. Era el ruido de un motor que era parte del mismo espacio que tú. Los estudios ergonómicos realizados durante las pruebas mostraban que los conductores alcanzaban niveles de fatiga significativamente más altos después de jornadas de igual duración en el supercargo comparadas con camiones convencionales. Y en el transporte de larga distancia, la fatiga del conductor no es un problema de comodidad laboral. Es un problema de seguridad pública. Manfred Steinwinter no era el tipo de hombre que abandona al primer obstáculo ni al segundo. Era el tipo de hombre que cuando ve una puerta cerrarse, busca la ventana, y si la ventana también está cerrada, dibuja una en la pared. Durante los años que siguieron a las primeras pruebas fallidas, propuso una serie de variantes del concepto original que mostraban tanto su creatividad como su negativa a aceptar que la idea fundamental estuviera equivocada. Una de las variantes más interesantes fue la propuesta de un autobús de 2 pisos con arquitectura invertida. La lógica era la misma que había inspirado el camión original: si la mecánica puede ocultarse en una plataforma baja, el espacio ganado puede destinarse a pasajeros. En esta versión, el conductor ocupaba la plataforma inferior junto con el motor y los sistemas de propulsión, mientras los pasajeros viajaban en un nivel superior que aprovechaba toda la longitud del vehículo. Era una idea que en algunos mercados específicos, como el transporte urbano de alta densidad, tenía una lógica real y medible. También exploró la posibilidad de versiones especializadas para el transporte de contenedores modulares, donde la estandarización de las dimensiones de carga hacía que el acoplamiento superior resultara más sencillo y más seguro que en los remolques de carga general. Y hubo discusiones internas sobre adaptaciones para el transporte de automóviles en configuraciones de doble nivel que habrían aumentado aún más la eficiencia del concepto. Pero los inversores habían empezado a leer los informes de las pruebas. Y los inversores, a diferencia de los ingenieros, no tienen la capacidad ni la obligación de enamorarse de una idea. Leen números y leen riesgos. Los números de eficiencia eran buenos. Los números de seguridad no lo eran. Y en la industria del transporte, donde un accidente puede traducirse en demandas millonarias, en pérdidas de licencias y en titulares de prensa que destruyen reputaciones construidas durante décadas, los números de seguridad siempre ganan la discusión. Mercedes-Benz, que había sido el socio técnico más importante del proyecto, comenzó a distanciarse con la elegancia corporativa que caracteriza a las grandes empresas cuando deciden abandonar algo sin querer cargar con la responsabilidad pública de haberlo abandonado. Primero se redujo la intensidad de la colaboración. Luego los recursos asignados al proyecto comenzaron a redirigirse hacia otras prioridades. Nadie hizo un anuncio formal. Nadie convocó una rueda de prensa para declarar el fin del supercargo. Simplemente,
Poco a poco, el apoyo fue desapareciendo como el agua que se filtra entre los dedos sin que pueda señalar el momento exacto en que se fue. Pero si los problemas técnicos y el retiro de los inversores representaban el golpe al cuerpo, el golpe definitivo llegó desde un lugar que ningún ingeniero puede anticipar ni contrarrestar con ecuaciones. El escritorio de un funcionario. A finales de los años 80, la Unión Europea estaba en pleno proceso de armonización de sus regulaciones de transporte. Era un proceso largo, complicado, lleno de negociaciones entre países con intereses distintos y tradiciones legislativas diferentes. Pero entre los cientos de ajustes técnicos que ese proceso generó, hubo uno que resultó fatal para el Steinwinter supercargo. Las nuevas regulaciones cambiaron la forma en que se medía la longitud máxima de los camiones articulados. En lugar de medir la longitud total del vehículo completo, las nuevas normas pasaron a regular específicamente la longitud del área de carga del remolque. Ese cambio aparentemente técnico y menor destruyó en una sola decisión burocrática la premisa fundamental sobre la que había sido construido todo el proyecto. Recordemos la lógica original. Steinwinter había diseñado el supercargo para explotar una laguna legal, si la cabina y el motor ocupaban espacio dentro de los 18 metros permitidos. Reducir su huella física al mínimo absoluto permitía maximizar la longitud del remolque dentro de ese mismo límite. Era una solución de ingeniería aplicada a una restricción legislativa específica. Brillante, original, completamente válida dentro del marco legal que existía en 1983. Pero con las nuevas regulaciones, esa laguna sencillamente dejó de existir. Si la ley ya no limitaba la longitud total sino solo la del área de carga, entonces cualquier camión convencional podía extender su remolque a los mismos 15 metros y medio que el supercargo prometía. Sin los riesgos de seguridad. Sin la incomodidad ergonómica. Sin la necesidad de reentrenar conductores en una geometría de manejo completamente contraria a todo lo que habían aprendido. Sin el problema del calor, del ruido, de la visibilidad reducida. Sin ninguna de las desventajas que habían emergido dolorosamente durante 2 años de pruebas. La ventaja competitiva del supercargo, esa promesa de 50% más de capacidad de carga dentro del mismo marco legal, había sido borrada de la ecuación por una directiva europea que probablemente ni siquiera conocía la existencia del vehículo que acababa de condenar. Era el tipo de ironía que solo la realidad es capaz de fabricar con tanta precisión. El único prototipo funcional del Steinwinter supercargo fue llevado a un almacén. No hubo ceremonia. No hubo discurso de cierre. No hubo un momento dramático de telón cayendo sobre el escenario. Solo un camión extraordinario siendo estacionado en un lugar del que ya no volvería a salir, mientras afuera el mundo del transporte continuaba su marcha con los mismos camiones altos, ruidosos y ligeramente ineficientes que habían dominado las carreteras europeas desde siempre. Con el tiempo, el rastro físico del supercargo se fue borrando. Las fotografías de archivo sobrevivieron, circulando durante años entre entusiastas del transporte y coleccionistas de rarezas mecánicas antes de encontrar una nueva vida en Internet, donde cada tanto resurgen con la misma capacidad de provocar la misma pregunta inevitable: ¿qué diablos es eso? Manfred Steinwinter siguió trabajando. Los ingenieros que habían dedicado años al proyecto continuaron sus carreras en otras empresas y otros proyectos. Mercedes-Benz siguió fabricando camiones convencionales que dominaron el mercado europeo durante décadas. La industria del transporte pesado continuó evolucionando, pero por otros caminos, con otras soluciones, con otras prioridades. Y sin embargo, la pregunta que el supercargo plantea no desaparece fácilmente. Porque hay algo en esa historia que trasciende la mecánica y los reglamentos. Hay algo en la imagen de ese camión extraordinariamente bajo deslizándose bajo su propio remolque que captura algo esencial sobre la naturaleza de la innovación y sobre el precio que a veces se cobra. Hubo ingenieros que vieron el supercargo y pensaron que era un error de concepto. Que la industria había llegado a su forma convencional por buenas razones y que intentar revertir su geometría fundamental era una apuesta condenada desde el inicio. Puede que tengan razón en algunos aspectos técnicos específicos. Los problemas de visibilidad eran reales. La dinámica del conjunto en condiciones adversas era un riesgo documentado. El calor y el ruido eran desafíos de ingeniería que la tecnología disponible en los años 80 no podía resolver de manera satisfactoria. Pero también hubo ingenieros que vieron el supercargo y reconocieron en él algo diferente. No un error, sino un límite. El límite de lo que era posible hacer con las herramientas disponibles en ese momento en ese contexto bajo esas condiciones específicas.
Una idea que no era incorrecta sino prematura. Una respuesta válida para una pregunta que el tiempo se encargó de reformular. La diferencia entre esas dos interpretaciones importa más de lo que parece, porque define cómo la industria aprende de sus fracasos. Existe una categoría especial de inventos que la historia no recuerda como fracasos aunque técnicamente lo fueron. Los recordamos como precursores. Como señales tempranas de algo que eventualmente ocurriría de otra manera, con otras herramientas, en otro momento. El supercargo pertenece a esa categoría, aunque pocos lo reconocen todavía. Piensa en lo que ese camión intentaba hacer en 1983. Intentaba maximizar la eficiencia de carga reduciendo el desperdicio de espacio. Intentaba mejorar la aerodinámica de un vehículo pesado para reducir el consumo de combustible en rutas largas. Intentaba repensar la distribución de los elementos mecánicos para liberar espacio útil. Esos tres objetivos no murieron con el prototipo. Siguieron siendo los grandes desafíos de la industria del transporte pesado durante las décadas siguientes. Y la industria, lentamente, fue encontrando otras maneras de abordarlos. Los camiones modernos tienen coeficientes aerodinámicos que habrían parecido imposibles en 1983. Los deflectores, las faldas laterales, los techos redondeados y los diseños de cola cerrada han reducido dramáticamente la resistencia al aire de los tractocamiones contemporáneos. La electrificación parcial y los sistemas híbridos han transformado la distribución mecánica de maneras que Steinwinter intuyó pero no pudo implementar con los medios de su época. Y la conversación sobre eficiencia de carga y utilización del espacio sigue siendo una de las más activas en los foros de ingeniería de transporte de todo el mundo. El supercargo no ganó. Pero las preguntas que hizo sí ganaron. Y hay algo más en esta historia que merece ser dicho en voz alta antes de cerrar. La ingeniería real, la que mueve el mundo y no solo la que aparece en presentaciones de PowerPoint, es fundamentalmente un diálogo entre lo posible y lo deseable. Entre lo que los cálculos dicen que debería funcionar y lo que la realidad de la carretera, del clima, del cuerpo humano y del marco legal efectivamente permite que funcione. Manfred Steinwinter hizo bien esa primera parte del diálogo. Sus cálculos eran correctos. Su visión era coherente. Su ambición era legítima. Donde el proyecto encontró sus límites fue en la segunda parte de ese diálogo, en el encuentro con una realidad que no estaba dispuesta a comportarse tan razonablemente como las ecuaciones. Y eso no es un fracaso de la inteligencia. Es la condición natural de todo el que intenta algo que no ha sido hecho antes. El Steinwinter supercargo descansa en algún lugar que ya nadie recuerda con exactitud. Pero la imagen de ese camión extraordinariamente bajo, deslizándose bajo su propio remolque con la convicción silenciosa de una idea que sabe que tiene razón, permanece como un recordatorio de que las mejores preguntas no siempre encuentran respuesta en su propio tiempo. Y que eso, lejos de invalidarlas, es exactamente lo que las hace inolvidables.